Vamos a dar comienzo a la segunda parte del bloque. Bueno, de nuevo, muchas gracias por haber venido a este cuarto encuentro de género y discapacidad que organiza LIBER. Hoy vamos a tener una sesión muy especial. La formación va a ser impartida por 4 mujeres con discapacidad intelectual. Ellas han trabajado previamente estos contenidos, los han comprendido, los han reflexionado juntas y ahora los comparten desde su propia experiencia y conocimiento. Va a comenzar Raquel Manzano. Ella es apoyada por Son Fundació en Barcelona. Abrirá la sesión abordando el concepto de la igualdad de género, una idea clave para comprender los contenidos que se tratarán posteriormente. A continuación le seguirá Magdalena Rodríguez, apoyada por la Fundación Mater Misericordiae en Palma de Mallorca. Explicará qué son los roles de género. Y después le seguirá Cinta Vázquez, apoyada por la Fundación Tau en Sevilla. Hablará sobre la violencia de género, presentando conceptos clave y los recursos disponibles para denunciar. Y finalmente, Asunción Serrano, también apoyada por Son Fundació en Barcelona, profundizará en la importancia del activismo y la participación de las mujeres con discapacidad. Por último, si da tiempo, se va a realizar una dinámica para poner en práctica pues, lo que hemos aprendido en esa formación. Y antes de comenzar, me gustaría explicar brevemente el sentido de esta formación. El objetivo principal es doble. Por un lado, que las personas profesionales asistentes podáis conocer mejor qué son los roles de género, cómo afectan a las mujeres con discapacidad y qué significa el activismo en igualdad desde su punto de vista. Y por otro lado, que podáis ver cómo es posible hablar de estos temas con las personas con discapacidad intelectual a las que apoyáis. Estas mujeres han demostrado que con los apoyos adecuados se pueden aprender, reflexionar y transmitir algo tan fundamental como la igualdad, perdón, la igualdad entre mujeres y hombres. Su voz es una herramienta poderosa para el cambio, no solo como participantes, sino también como formadoras y activistas. Gracias por vuestra atención y participación y ahora os dejo con ellas. Voy a empezar, empieza Raquel Manzano, dame un segundo que te pongo la presentación. Vamos aquí, tantos ratones. Eh, un momento, la tenía yo por aquí. Cuando quieras, Raquel. Uy, no sé qué he hecho. Hola, me llamo Raquel. Hoy quiero hablaros de un tema muy importante. Vamos a hablar sobre la igualdad sobre las mujeres y hombres. ¿Qué es ser mujer y ser hombre? Cada persona puede sentirse mujer o hombre de una manera, pero la sociedad no nos dice cómo tenemos que ser. Nos dice cómo vestirnos, cómo comportarnos y qué trabajo hacer. ¿Qué es el patriarcado? El patriarcado es una forma de autorizar la sociedad. Dicen que los hombres son mujeres, que las mujeres, esto no es justo, que a la sociedad. Este sistema también se llama machismo y sexismo. Ejemplos, ejemplo de machismo. Los anuncios de mujeres suelen hacer limpiando o cuidando personas y los hombres suelen parecer como jefes o personas importantes. Y muchas veces solo se usa el lenguaje masculino aunque haya mujeres. ¿Qué es la igualdad de género? Significa que las mujeres y hombres tenemos los mismos derechos y oportunidades. No importa si eres mujer o si eres hombre, puedes estudiar, trabajar y votar y tomar decisiones. También significa que todas las personas deben de ser respetadas por igual. ¿Por qué es importante la igualdad de género? Porque todas las personas somos iguales en dignidad y derechos, porque la desigualdad hace daño a toda la sociedad, porque la sociedad con igualdad es injusta, más feliz y libre. ¿Dónde, dónde necesitamos la igualdad de género? ¿En la escuela las niñas y los niños pueden aprender lo mismo? En el trabajo, los hombres y las mujeres deben ganar el mismo por el mismo trabajo.
La política, las mujeres y los hombres deben poder participar y decir, en la familia compartir las tareas del hogar y del cuidado. ¿Qué puedes hacer tú por la igualdad? Tratar bien a todas las personas, que sean mujeres y hombres. Escuchar y respetar la opinión de las mujeres. Rechazar los chistes y bromas e ideas machistas. Decir no cuando veas, escuche algo injusto. ¿Qué pasa con las mujeres con discapacidad? Muchas veces no reciben información sobre otros temas, o ven anuncios o series con ideas machistas. Aprenden o pornografía, enseñan falsas o machistas. ¿Qué necesitamos para haya igualdad? Primero, escuchar la igualdad y sin etiquetas. Segundo, compartir las tareas del hogar entre hombres y mujeres. Tercero, en todas las personas pueden tener un trabajo. Cuarto, que todas las personas participen en actividades como el ocio, deporte y política. Quinto, que se hagan leyes sin formación para aprender violencia. Sexto, pensar siempre en las mujeres y hacer leyes, estudios y anuncios. En resumen, queremos una sociedad donde mujeres y hombres tengamos los mismos derechos y oportunidades. Yes. Hola, me llamo Magdalena. Mi compañera Raquel ya ha hablado sobre qué es la igualdad de género. Ahora me toca a mí. Yo os voy a explicar qué son los roles de género. ¿Qué es ser mujer? Hay una frase muy conocida de una filósofa que se llama Simone de Beauvoir. Una mujer no nace, se hace. ¿Qué quiere decir esta frase? Quiere decir que ser mujer no es solo algo del cuerpo o de los genitales. Ser mujer también depende de cómo nos eduquen, lo que nos enseñan y lo que espera la sociedad de nosotras. ¿Qué son los roles de género? Los roles de género son las ideas que tiene la sociedad sobre cómo tienen que ser las mujeres y los hombres. Por ejemplo, cómo vestirse, cómo comportarse o qué trabajos hacer. Muchas veces se piensa que las mujeres deben ser cariñosas, cuidadoras y que los hombres deben ser fuertes y valientes. ¿Cómo aprendemos estos roles? Aprendemos los roles desde que somos pequeñas o pequeños. Nos influye la familia, la escuela, los dibujos animados, la televisión o la publicidad. Nos dicen cosas como las niñas son tranquilas y limpias. Los niños se ensucian y juegan fuerte. Con el tiempo, eso hace que pensemos que hay otras cosas solo para niñas o solo para niños. Ejemplos de frases que escuchamos. Las niñas les dicen, las niñas no se pelean. Las niñas deben ir siempre guapas. Las niñas son buenas para limpiar o ordenar. A los niños les dice, los niños no lloran, los niños son fuertes, los niños hacen tareas delicadas. ¿Qué pasa cuando crecemos? Cuando crecemos, personas adultas seguimos creciendo
muchas de esas frases. Pensamos que las mujeres no pueden hacer trabajos fuerza. Pensamos que los hombres no pueden cuidar o mostrar cariño. Por eso, eso no es verdad. Solo son etiquetas. Lo importante es que ser como tú quieras. Cada persona es diferente y puede ser como quiera. Una persona puede ser fuerte y también sensible. Puede ser ordenada y también divertida. Lo importante es elegir cómo queremos ser y respetar cómo son las demás personas. ¿Qué podemos hacer? Podemos romper las etiquetas. Podemos hablar con otras personas sobre estos temas. Podemos elegir cómo vestirnos, cómo hablar y qué trabajos hacer. ¿Y qué podemos decir? Todas las personas somos iguales en derecho. ¿Por qué es importante hablar de los roles de género? Porque muchas veces los roles de género hacen algunas personas no puedan vivir como quieren. Por ejemplo, hay niñas que pueden jugar al fútbol y les dicen que no puedan. O hay niños que quieren llorar y les dicen que eso es de niña. Hablar de estos temas ayuda a que todas las personas puedan ser libres y felices y también ayudar los que respetamos más entre todas y todos. ¿Y qué podemos hacer yo para cambiar esto? Puedo cambiar si lo que me dicen es justo o no. Puedo hablar con mi familia, amistades o personas de confianza. Puedo ayudar a otras personas que se sienten mal por no cumplir los roles de género. Puedo decir lo que pienso con respeto. Recuerda siempre, todas las personas tienen derecho a ser como son. No hay colores de niño o de niña. No hay trabajo de hombres o de mujeres. Lo importante es ser feliz y respetar a las demás personas. Hola, me llamo Cinta y voy a hablar sobre la violencia de género. Punto uno, ¿qué es la violencia de género? La violencia de género es cuando un hombre hace daño a una mujer solo por ser mujer. Punto 2. Tipo de violencia de género. Violencia física cuando te pega, te empuja o te hace daño en el cuerpo. Violencia psicológica cuando te insulta, te grita o te hace sentir mal con su palabra. Violencia sexual, cuando te obliga a hacer cosas sexuales sin que tú quieras. Violencia económica, cuando no te deja tener dinero o trabajar. Violencia institucional, cuando no te escucha o no te cree por tener discapacidad. Violencia vicaria, cuando el hombre maltrata a su hijo o hija para hacer daño a la mujer. Punto 3. Violencia y discapacidad. Las mujeres
con discapacidad también sufre violencia. A veces les cuesta más pedir ayuda o explicar lo que le pasa. Muchas mujeres han dicho que se ha sentido sola o que no la ha creído. Punto 4. ¿Qué es la violencia de género? Es la violencia que sufren las mujeres por ser mujeres. Puede pasar en casa, con la pareja, en la calle, en el trabajo. Es violencia cuando te grita, te controla, te insulta o te pega. También lo es cuando te dice cómo vestir o te toca si tu permiso. Punto 5. ¿Qué es el amor? El amor sano es cuando hay respeto, libertad, confianza. Si alguien te quiere, no te controla ni te hace daño. Amar no es sufrir. Tú decides con quién está y cómo quiere que te trate. Punto 6. Barrera que dificulta pedir ayuda. No tener información fácil de entender, no poder tomar decisión por una misma. Punto 7. Recurso para pedir ayuda. Si alguien te hace daño, no es tu culpa. Puedes pedir ayuda a una persona de confianza. También puede ir a tu entidad o llamar al 016. No deja huella en el móvil. Punto violeta. Son sitios donde te da ayuda si sufre violencia. Antempro es un teléfono especial para mujeres que necesitan ayuda rápida. Policía UNFA es una parte de la policía que sabe cómo ayudar en estos casos. Punto 8. La justicia también puede ayudar. Hay juzgados especiales para mujeres que sufren violencia, así no tiene que contar tu historia muchas veces. También hay personas que explican todo con palabras fáciles. Punto 9. ¿Qué puede hacer si alguien sufre violencia? Escuchar sin jugar. Acompañar si quiere, pedir ayuda. Buscar ayuda en los recursos que hemos dicho. Punto 10. Nuestro derecho. Derecho a vivir sin violencia. Derecho a que no hable con palabras fáciles. Derecho a que no respete o no y no proteja. Punto 11. ¿Qué podemos hacer como grupo? Habrá junta de este tema, apoyarnos entre nosotras, hacer talleres o charlas para aprender más, pedir que no escuche y no ayude. Punto 12. Para terminar, todas las mujeres tenemos derecho a vivir sin violencia. No estás sola. Podemos pedir ayuda.
Hola, me llamo Asun. Hoy quiero hablaros sobre el activismo. El activismo es hacer cosas para cambiar el mundo. También hablaremos sobre cómo participar. Este tema es un muy importante para todas las mujeres. Las mujeres somos fuertes. Las mujeres podemos hacer muchas cosas. Podemos ser científicas, políticas, deportivas. También pueden las mujeres con discapacidad, por ejemplo. Inés Rodríguez es logopeda, influencer. Ángela Bachiller fue concejala. Maribel Cáceres es vicepresidenta de Plena Inclusión. ¿Qué es, qué es ser activista? Una persona activista quiere cambiar el mundo. No se queda esperando. Hacer cosas para que todo sea mejor. Por qué ser activista? Ser activista es querer cambiar cosas injustas, por ejemplo, defender los derechos de las mujeres, ayudar a personas sin hogar, cuidar el planeta. ¿Qué necesitas para ser activista? Necesitas tener ganas de aprender, querer hacer cosas nuevas, conocer a gente nueva. También es importante pedir ayuda si te sientes mal, guardar secretos de otras personas. ¿Dónde puedes hacer activismo? Desde casa, compartir información por el móvil, ayudar a una asociación, hacer carteles o llamadas en tu barrio, ir a manifestaciones, firmar peticiones, hacer voluntariado en tu día a día y reciclar, hablar con personas de confianza o dar ejemplo con tu vida. ¿Cómo elegir una causa? Piensa en algo que te preocupa, por ejemplo, el maltrato a las mujeres, el cambio climático, no tener apoyos para decidir, pasar a la acción. Infórmate bien. Piensa qué apoyos necesitas. Practicar antes lo que vas a hacer. Pide ayuda si lo necesitas. Cada cosa que haces puede cambiar el futuro. Aprender a ser activista. Puedes aprender poco a poco. Hablar en público, ayuda en casa, conocer gente nueva. Nuestro activismo. Somos promotoras de igualdad. Queremos que todas las mujeres tengamos los mismos derechos. ¿Qué es el feminismo? El feminismo es un movimiento defendiendo que mujeres y hombres tengan los mismos derechos, por ejemplo, votar, trabajar y cobrar lo mismo, ir a la escuela, decidir sobre nuestra vida, ser feminista hoy. El feminismo defiende que podemos vestirnos como queramos. Nadie puede tocarnos sin permiso. Podemos elegir si queremos hijos o no. No debemos sufrir violencia por ser mujeres. Gracias por escucharme. Ahora ya sabes qué es el activismo y tú también puedes participar. Hasta pronto. Bueno, muchísimas gracias a las cuatro por esta maravillosa formación. No lo he dicho antes, pero ellas participan en un proyecto que tenemos con Plena Inclusión eh, de mujer. Y bueno, esta formación ellas la han tenido previamente, impartida por otras formadoras. Y ahora, pues bueno, pues han puesto voz a lo aprendido para transmitirlo pues a otras muchas más personas. Dime, Cinta.
que cuando yo estaba leyendo, que se estaba saltando la lágrima. Claro, ajá. Estás emocionada. Claro, es que son temas, bueno, pues bastante sensibles y muy, muy importante. Es muy importante comprender, pues bien, qué son los roles de género, la igualdad, la violencia. Y si lo entendemos con claridad, estos conceptos podemos explicarlos adecuadamente a otras personas, especialmente pues aquellas con discapacidad intelectual. Se trata de cuestiones básicas que todas y todos debemos tener claras porque afectan directamente a nuestras relaciones, a nuestros derechos y a la forma en la que construimos una sociedad más justa e inclusiva. Por eso nos va a dar tiempo a hacer una pequeña dinámica que habíamos pensado. Es algo muy cortito y a ver, lo tengo por aquí. Y como hemos hablado pues, de roles, de igualdad, quería que pensaseis 2, 3 minutos, quien quiera participar, pero bueno, cada una de vosotras, pues en pequeñas frases reales sobre la vida que ejemplifiquen qué son los roles, qué son la igualdad. Por ejemplo, una frase de la vida cotidiana. A una niña, sobre roles, a una niña no le dejan jugar con coches porque eso es solo para niños. Pues que penséis alguna frase de vuestra vida cotidiana que consideréis pues que puede definir lo que son los roles de género para tener pues esos conceptos claros. También sobre la igualdad de género, sobre frases machistas. Por ejemplo, un hombre y una mujer deciden juntos cómo repartir las tareas de la casa. Eso estamos hablando sobre igualdad de género. Y también sobre violencia. Una mujer no puede salir de noche porque su pareja no se lo permite. Entonces, bueno, si queréis pensar una frase de cada tema, de roles de igualdad y violencia, y la compartimos para ver si hemos aprendido estos conceptos que nos han explicado ellas. Tengo folios, si queréis folios, y ahí. Y las ponemos luego como. También a las personas que están si queréis pensar algunas. Hola, mira, con Asun hemos pensado que una manera de cambiar un pensamiento o una creencia que tenemos desde hace mucho tiempo muy machista, perdón, es lo que ahora os expondrá Asun. Enseñar a los niños a no acusar a las niñas, no a que las niñas se tapen para no ser acusadas. Es importante cambiar este pensamiento, ya que a cambiar la manera de pensar que llevamos años creyendo que lo correcto es que las mujeres somos acusadas nuestro comportamiento. De nada. Mi marido no me ayuda en casa, sino él tiene que colaborar en casa igual que yo. En un trabajo como un hombre como mujer hace lo mismo, tiene que cobrar lo mismo. En un futuro, si tengo un hijo, o sea un niño, o sea una niña, lo tengo que tratar por igual. No importa el género. Fíjate lo buen padre que es, que va siempre a recoger al colegio a su hijo, a su hija, como si fuese un añadido que a nosotras se nos da por hecho. Yo he puesto, cuando nace, porque a los niños le pone chaleco azul y a la niña pone ropa rosa. Y la segunda he puesto, cuando las mujeres entran en la discoteca sin pagar y los hombres entran pagando. No.
Y ahora, y por el último iba a poner una cosa, pues ya el último ya me he perdido. A ver, ¿por dónde iba a poner yo? Por aquí. Iba a poner. Las mujeres cuando sale con los amigos, su pareja no quiere que salga, que tiene celo. Y eso quiero saber que por qué las mujeres no pueden salir con los amigos y la pareja le dice que no salga, que tiene celo. ¿Por qué? Eso es lo que quiero saber. Sí. Seguridad del hombre. Valga por delante que cada uno haga lo que quiera, pero me gustaría saber porque cuando nace una niña le ponemos pendientes al nacer y cuando es niño ni nos lo planteamos, ¿no? Lo- a la niña hay que ponerle los asillos, si no le ponen. Hombre, si no le ponen los asillos, no será una niña, ¿no? Se le puede cerrar los. Y una diadema. Un lazo rosa. Y a los niños, hombre, los niños, nada, ¿qué le va a poner? Hombre, una pelota de fútbol le va a poner pobrecito gay, pobrecito niño, ¿no? A mí me da lástima, pobrecito. Respondiendo un poco a lo que tú has comentado, ¿por qué si no se le ponen los pendientes a las niñas, por qué tienes que aguantar? Hasta si la niña quiere ponérselos, ¿por qué tienes que aguantar? No le pones pendientes, no le pones pendientes. Pero eso era una reflexión sobre lo que tú has dicho. Yo lo que había notado es que se da por hecho que el cuidado de tanto descendientes como ascendientes es único y exclusivo de las mujeres. Y que, base a esto, el hombre se suele desarrollar profesionalmente, mientras que las mujeres se estancan o dejan su trabajo para realizar ese tipo de cuidados. Después hay preguntas en entrevistas de trabajo sobre si tienen hijos o si quieren tenerlos, porque eso es un sesgo. Y se da más en el caso de entrevistas a mujeres que entrevistas a hombres. Yo no recuerdo que me hayan preguntado si tenía hijos. No. Y también hay una frase que es muy típica, que es, mujer tenías que ser cuando se va conduciendo. Vale. Bueno, pues muchísimas gracias por compartir vuestras reflexiones. Por eso queríamos hacer esta formación. Bueno, nos parecía muy importante porque, pues bueno, hay que entender, hay que saber un poco y entender lo que son los roles, lo que son los estereotipos, la igualdad pues bueno, para comprender que lo tenemos en nuestro día a día constantemente y poder diferenciar y saber qué es lo que tenemos, que es mejor hacer, que no. Entonces,
Bueno, pues nada, muchísimas gracias a vosotras sobre todo por haber venido hasta aquí, por haberlo explicado tan bien. O sea, se ha visto que se ha entendido muy bien los conceptos. Y nada, pues eso, de nuevo muchas gracias. Y vamos a seguir, bueno, voy a dar paso a mi compañera Katy que va a terminar ya el encuentro con su, sí, con un informe que nos va a hacer. Sí, ¿Qué te pongo? en LIBER cada año, en este encuentro que hacemos sobre igualdad de oportunidades y discapacidad, sobre género y discapacidad, siempre damos a conocer los datos que hemos recabado del año anterior de las entidades a las que damos apoyo y de las que están adscritas, adheridas a nuestros compromisos de igualdad de oportunidades en nuestra red de LIBER. Estos datos, por lo cual, tanto yo os voy a exponer los datos del año pasado, del 2024, y es muy importante señalar, tener en cuenta que en estos datos, el año pasado LIBER apoyaba a 33 entidades, de las cuales 22 estaban adscritas a estos compromisos. Este año ya somos 37 entidades y esperamos que más entidades se vayan adscribiendo a estos compromisos. Los compromisos engloban 5 medidas de acción, como veis en la pantalla. Yo en vez de leerlos todas, lo que vamos a hacer es desgranando ya medida por medida y voy a ser muy rapidita y os voy a decir los 4 datos que como más importantes. Sí que es cierto que quizás nos detengamos un poquito más en la parte de violencia, ¿vale? Que siempre hay que pulir cositas. Para empezar, la primera medida es la de utilizar el lenguaje inclusivo. Estos datos, como os he dicho, son de los datos recabados, recogidos de las 22 entidades que forman parte de estos adheridos a estos compromisos, ¿vale? No es toda la red. El primer gráfico es, vemos las entidades que se han tenido en cuenta o no las recomendaciones de uso para un lenguaje no sexista al elaborar documentos. Y vemos que siempre lo tienen en cuenta y hay un 5% pues, que dice que no elaborar documentos, con lo cual pues, no los tenemos en cuenta, ¿no? Pero dentro de las que sí elaboran, pues todas tienen en cuenta las recomendaciones que desde el nivel les hacemos. Luego es cierto que, bueno, vemos aquí ya en estos dos quesitos, podéis ver uno es el lenguaje inclusivo en la elaboración de estudios y otro en las campañas. Y es cierto que este año el nunca ha desaparecido, con lo cual eso es una buena señal que de cada vez siempre el lenguaje inclusivo se tiene en cuenta a la hora de elaborar o de realizar, ¿no?, estas campañas y estos estudios. Luego aquí, pasas la siguiente. En este gráfico os he querido enseñar la evolución del año 2018, cuando empezaron a implantarse los compromisos de igualdad en LIBER, en la red LIBER, hasta el año pasado, 2024. Veréis abajo que está como dividido en 3 grandes bloques y siempre se repite el nunca, con poca frecuencia, con bastante o frecuencia o siempre. El, el primero es el de documentos, el de en medio se refiere a estudios y el que está más a nuestra derecha es el de campañas. Y vemos que, bueno, pues que el siempre es el que está ganando. El nunca todavía aparece algún caso, pero poco significativo. ¿Vale? Y el nunca aparece, este año ya no aparece, como veis. El nunca estaba en el 2018, pero con los años veis que ya estamos en siempre o con bastante frecuencia, con lo cual eso es muy buena señal. Siempre, después de cada medida de acción, os presentamos con los datos, con el análisis que hemos hecho de los datos, unas pequeñas recomendaciones que lanzamos a toda la red, ¿no? Os las voy a leer y luego
ya comentamos un poquito más. Bueno, la primera, reforzar la transversalidad del lenguaje inclusivo en todas las áreas de trabajo, potenciar la formación y el acompañamiento práctico, ampliar la participación y el alcance del compromiso, vincular el uso del lenguaje inclusivo con el enfoque de derechos de género en todas las políticas y programas. En pocas palabras, lo que es el uso del lenguaje inclusivo tiene que ser algo transversal a toda, digamos, la vida de la entidad, ¿no? Todo lo que hace la entidad siempre se tiene que tener en cuenta ese lenguaje inclusivo, que a día de hoy pues vamos bien encaminados, pero todavía, por ejemplo, como hemos dicho antes, a veces en campañas y tal, pues ahí fallamos un poquito. ¿Pasa? La segunda medida es la de los datos desglosados y análisis con perspectiva de género. Si veis en esta tabla, lo que os he hecho es una comparación del año 2023 y del 2024, ¿vale? Porque si no ya sería demasiado si cogiéramos desde el 2018. Em, entonces, bueno, como veis, esto es para que veáis en cuanto a personas apoyadas, voluntarias, personas que estamos contratadas en las entidades profesionales que trabajamos, patronatos y demás, la diferencia, bueno, los números, ¿no? La comparación entre hombres y mujeres. Como veis, si os fijáis en el bloque 2024, de mujeres y entre hombres y mujeres apoyados, hay más hombres apoyados que mujeres. Es la tendencia que siempre es igual. Siempre, de momento, en nuestras entidades se apoyan a más hombres que mujeres. Luego, en cuanto a personas voluntarias, aquí ya se da la vuelta. Hay que destacar que ya cada año repetimos lo mismo, pero es que la dinámica es la misma, que estamos en un sector, el tercer sector social, de acción social, que estamos, pues, somos muy femeninos y aquí se da la casuística que cuando ya hablamos de voluntarios o de profesionales, la gran mayoría pues son hombres, mujeres, perdón, son mujeres como podéis comprobar en los datos, ¿no? Hablamos que de personas voluntarias en las entidades adscritas a estos compromisos reflejan que hay 460 mujeres voluntarias. En cuanto a hombres, baja a 170. O sea, es que estamos hablando de mucho menos de la mitad. Estamos hablando de un 73% de mujeres y un 27% son hombres. Luego, en cuanto a profesionales, aquí, bueno, quiero destacar que, como ya he dicho antes, la mayoría somos mujeres, 315, frente a 77 hombres. Pero es curioso que luego, si vemos el área de dirección, vemos que proporcionalmente siempre en la dirección hay más hombres que mujeres, ¿no? Proporcionalmente, digo, no en números relativos. Y luego, en el área social, otra vez, las cuidadoras, pues en el área social, pues somos muchas más mujeres que hombres. En el año pasado, en las entidades adscritas, reflejaron que había 205 mujeres frente a 32 hombres. O sea, es que hay una diferencia enorme. Luego, en el departamento de economía, los dineritos y demás, pues bueno, ahí ya vemos, en comparación también, si lo comparamos con el total, el número de mujeres son 43 y de hombres 19, pero si el número de mujeres lo comparamos con su total de mujeres, o sea, hacemos el porcentaje, vemos que hay más hombres dentro del tema de los dineritos también. Luego, en el área jurídica, pues han reflejado que hay 10 mujeres frente a 7, con lo cual lo mismo, en proporción, pues también hay más representación de hombre. Luego, en el área de voluntariado, pues bueno, solo han reflejado que mujeres hay 2 y de hombres 3. Hay muchas entidades que todas tienen voluntariado, o la gran mayoría, pero en muchas de ellas
Claro, es que la Red Liber estamos dando apoyo el año pasado a 33 entidades, pero son entidades muy variopintas. Es decir, nos encontramos entidades que a lo mejor pueden tener 30 o 40 empleados, pero luego nos encontramos entidades que es un empleado, una empleada, con lo cual hay mucha diferencia, realidades muy diferentes. Eh, y os lo digo porque en el área de voluntariado, pues no todas las entidades, evidentemente, tienen un área como tal. A lo mejor está metida dentro de lo social en algunos casos. Y luego, en otros, recepcionista y bueno, otros profesionales, vemos que hay 37 mujeres frente a, bueno, en comparación con 10 hombres. Y luego, en cuanto a colaboradores no contratados, hay más mujeres que hombres, pero por muy poca diferencia, 30 mujeres frente a 24 hombres. Y luego los miembros del patronato. Aquí también vemos que la tendencia es la misma de siempre. En los patronatos de nuestras entidades adheridas a los compromisos, hay más hombres que mujeres. En 2023 había 127 mujeres frente a 212 hombres y en 2024 hubo 132 mujeres, con lo cual subió un poquito, pero el número de hombres también se disparó a 254, o sea que al final hay mucha diferencia. La, Bueno, los obstáculos que algunas entidades nos han transmitido a la hora, digamos, de darnos los datos más que darnos los datos, perdón, es más bien de cumplir con esta medida, ha sido la dificultad para desagregar los datos durante las actividades, sobre todo de voluntariado corporativo. ¿Qué pasa? El voluntariado corporativo es el voluntariado que se hace con personas empleadas de una empresa. Hay personas que trabajan en una empresa que colaboran con una entidad y entonces hacen labores de voluntariado. ¿Qué pasa? Que normalmente los listados que estas empresas les pasan, pues dicen que no, que es difícil tenerlas desglosadas por sexo, ¿no? De que ahí no lo pueden, es la dificultad con la que se encuentran. Luego, las recomendaciones que aquí hemos dado ha sido la de profundizar en el análisis con perspectiva de género, introduciendo un análisis más cualitativo más que cuantitativo, ¿no? Es lo que yo antes os estaba diciendo antes, lo que yo estaba haciendo era, os he dicho los datos de los números, pero también a la vez os he explicado el porqué de las cosas, ¿no? Lo que antes en la ponencia también hemos estado comentando, que no solo son los números, sino también tenemos que ver el porqué de las cosas y darle ese aspecto más cualitativo, para así poder comprender más las causas estructurales y organizativas que generan esos datos o que sostienen, por ejemplo, en el caso de los patronatos, esos datos, ¿no? Que siempre se da la misma tendencia y no cambia esa tendencia. Luego, la tercera medida, aquí ya entramos a otro nivel, que es la de los datos de denuncias de violencia de género. En el gráfico que os he puesto, bueno, hemos preguntado qué tipo de violencia, ¿no? Se ha ejercido contra las mujeres apoyadas por apoyadas por las entidades, qué tipo de violencias han registrado, si es que se han registrado. Y desgraciadamente, como todos los años, pues hay violencias registradas. La gran mayoritaria es la violencia verbal, con un 40,82%, seguida de la psicológica, con un 36,73%. Luego la física, una 22,45%, la sexual 24,49% y ya por último la institucional y en otros tipos de violencia un 2%, pero que no, ninguna ha puesto a cuál se refiere con poner otras, ¿vale? Hay que decir que esto son los datos que las entidades nos proporcionan y que son las que las entidades tienen registradas. No significa que no haya más violencia, mejor hay violencia que las personas apoyadas o
o que las entidades pues no lo han detectado, que ese ya es otro tema, ¿no? Esa es la parte cualitativa para ver qué hay detrás. Pásala. Bueno, con los datos que hemos visto, sí que os quería, bueno, tener en cuenta respecto a 2023 y he puesto que, bueno, que la violencia psicológica hay más de 37 puntos porcentuales menos respecto al 2023, es decir, que ha bajado muchísimo, es que el 2023 estaba disparada la violencia psicológica y ha bajado más de 37 puntos. La física, la violencia física ha bajado 21,5 puntos respecto al 2023, con lo cual muy buena noticia. La no tan buena es la verbal. Esa ha subido 6 puntitos, con lo cual ahí no tenemos tan buenas noticias. Y la violencia sexual también ha bajado respecto a 2023, pues 10,3 puntos porcentuales. Y por los datos que nos han pasado estas entidades, se registraron 2 casos de violencia institucional, mientras que en 2023 no se había notificado ninguna. Este es un gráfico que es un quesito un poco difícil aquí quizás de ver, pero bueno, en pocas palabras, la gran mayoría de la relación que tiene la mujer que ha sufrido violencia con respecto a la persona agresora, pues la gran mayoría son hombres y la gran mayoría tienen una relación cercana con la víctima, como antes nos decía Alicia en su ponencia. Desgraciadamente continúa siendo así. Os lo voy a resumir porque, claro, también ahí se reflejaba que incluso hay a veces de la madre, violencia por parte de la madre, o sea, no todos son hombres hombres, pero dentro de lo que son hombres, sí que decir que el 72,3% de los agresores identificados eran familiares de la víctima y de ellos un 84,6% eran hombres, o sea que el porcentaje es altísimo. El 73% total de los agresores mantenía o había mantenido una relación de pareja con la mujer apoyada, lo que supone un incremento de 6 puntos respecto al 2023, con lo cual ha aumentado. Y luego un 2,8% correspondía a hombres sin relación con la entidad de apoyo y eran pertenecientes a otros perfiles. Y eso sí que he puesto atención, porque esto, que un 5,6% de los agresores eran los propios padres de la víctima. Además, el 55,9% de los casos fueron identificados por las propias entidades de provisión de apoyos. Eh, y un 23,5% los identificaron las propias mujeres. Con esto, yo creo que dentro que es mala noticia que haya violencias, pero es buena noticia que la mujer apoyada sepa de cada vez identificar mejor lo que es violencia y que se atreva a decirlo y que se pueda registrar, ¿no? Que se pueda identificar. Y eso ha supuesto un 1,8 puntos más que respecto a 2023, con lo cual ahí vamos sin prisa, como se suele decir, pero sin pausa, poquito a poquito, pero ahí vamos hacia el objetivo de que es que todas las mujeres, evidentemente, que sufran alguna violencia, pues lo sepan identificar y lo denuncien. Y el 50% de los casos registrados por estas entidades nos han comunicado que fueron denunciados. Y de los casos denunciados, el 88,2% llegaron a judicializarse. Perdón. Y luego, bueno, aquí sí que he querido que veáis las 3 grandes dificultades que las propias entidades nos han transmitido en el cuestionario que nos cumplimentan, ¿no? Una ponen que es la falta de información, de especialización en los recursos y servicios, así como la lentitud en los procesos judiciales, lo que genera situaciones de desprotección tanto para la mujer afectada como para la entidad que presta apoyo. Por otra parte, también dice que la resistencia de algunas mujeres a identificarse como víctimas, incluso tras detectarse situaciones de violencia,
lo que limita la capacidad de intervención, especialmente en los casos en los que ambas personas de la pareja reciben apoyos de la misma fundación, que a veces ese caso se da. Y luego, por último, las dificultades en la detección de signos y síntomas de violencia debido a las barreras que enfrentan algunas mujeres para reconocer que han sido víctimas, que lo que antes también Alicia nos comentaba, que el problema es que a veces las mujeres no son conscientes que lo que está pasando con su pareja o su expareja o con algún familiar principal es violencia y no lo saben diferenciar. Aquí las recomendaciones que hacemos es reforzar la formación y sensibilización en materia de violencia de género y discapacidad, sobre todo la dirigida a las propias personas apoyadas para que sepan detectar que eso es violencia, mejorar la coordinación con los recursos especializados y el sistema judicial, promover la detección temprana desde las propias mujeres apoyadas, visibilizar y registrar todas las formas de violencia, incluidas las menos denunciadas, todas son importantes. Garantizar acompañamiento accesible y sostenido en los procesos judiciales, porque son procesos, como también antes nos decía Alicia, muy pesados y que emocionalmente, pues las mujeres sufren un desgaste emocional brutal. Impulsar planes de igualdad y protocolos internos en todas las entidades, utilizar la recogida de información como herramienta de mejora organizativa. Y estas son las recomendaciones que desde el IBER en tema de violencia de género damos. Luego ya llegamos a la cuarta medida, que es la de la paridad. Bueno, aquí vemos la participación femenina en eventos en 2024. Vemos que en formaciones internas, que según han registrado nos han comunicado estas entidades, el 100% eran ponentes, eran mujeres, el 100%. Entonces, claro, lo que antes os decía, ¿no? Que aquí se refleja la feminización de que hay en las propias entidades. Luego, en apertura y cierre, el papel destacado especialmente en formaciones es del 100% y en lo que es en seminarios del 50 al 75%. Y como moderadoras, la tendencia es similar. Es decir, si hablamos de participación activa de la mujer en nuestros eventos, normalmente, bueno, aquí tenemos un ejemplo hoy que las que estamos llevando, moderando y demás, pues somos mujeres. Y este es el reflejo que podemos trasladar a todas nuestras entidades. Luego, en cuanto a la inclusión de la perspectiva de género en las actuaciones realizadas, pues aquí lo veis, ¿no? En jornadas pues hay un 71,4% somos mujeres, en seminarios un 50%, en encuentros el 85, casi 86%, en formaciones internas casi el 89% y en acciones informativas el 83%. Claro, si comparamos a mejor con otros sectores económicos, decimos que bien lo estamos haciendo, pero es que volvemos a lo mismo. Es que la gran mayoría del personal somos mujeres, con lo cual estos datos son los lógicos. En cuanto a las recomendaciones, en esta medida es reforzar la paridad en eventos con menor representación femenina, cosa que resulta ver un poco difícil por lo que antes ya hemos comentado, consolidar buenas prácticas en formaciones internas y acciones informativas, ampliar la incorporación de la perspectiva de género en todos los formatos, en todos, no solo en formaciones internas, sino en todo lo que se haga, fortalecer la gestión de recursos para garantizar la igualdad, avanzar en la sistematización de la recogida de información, impulsar jornadas y campañas con enfoque de género específico. Y luego ya la última medida es la de puestos de coordinación, liderazgo y patronato, que aquí es donde nuestro sector damos la vuelta. Ya nos vamos, ya está más masculinizado. Y de aquí
En esta tabla veis las actuaciones dirigidas a fomentar la presencia de mujeres en puestos de responsabilidad y toma de decisiones. Os he puesto los datos de 2021 a 2024. Más o menos las tendencias, veis que puntos arriba, puntos abajo, pero vamos, donde quizás más desde 2021 ha disminuido la realización de actuaciones limitadas a lo establecido por convenio. Antes se hacían un 23,53% de los casos y ahora se refleja solo en un 5,26%, con lo cual, bueno, bien, no solo nos quedamos con lo que dice el convenio. Y luego las demás, pues políticas de conciliación de la vida personal, laboral y familiar, vemos que más o menos siempre, más o menos, está igual y está en un 68,42%. Plan de igualdad que incluya específicamente la gestión del personal, un 42,11% en 2024, incorporación de la perspectiva de género en todo lo referente a los procesos de selección, desarrollo de carrera, formación y demás. Veis que más o menos la tendencia, bueno, este año ha bajado respecto al año pasado, este año se ha quedado en un 42,11% frente al casi 60% del año pasado. Incorporación de la perspectiva de género en algunos de los aspectos referidos a los procesos de selección, desarrollo de carrera, formación, remuneración y demás. En 2024 estamos en el 31,58% frente solo al 18% del año pasado. Aquí sí que frente al año pasado sí que ha habido mucho cambio. Luego la realización de acciones positivas para fomentar la presencia de mujeres en puestos de responsabilidad de gestión, dirección y patronato. Seguimos más o menos en la misma horquilla, estamos en 2024 en el 36,84%, pero luego vemos que en los datos no se refleja mucho, porque vemos que continúa esa masculinización. Y luego ninguna, un 10,53%, pues no hace ninguna actuación dirigida a fomentar la presencia de mujeres en los puestos de dirección. Con lo cual, pues ahí sí que vemos que eso pues no debería ser así. Y entonces las recomendaciones que damos es fortalecer las políticas de conciliación, consolidar los planes de igualdad con un enfoque integral, aplicar la perspectiva de género en todos los procesos de gestión del personal, impulsar acciones positivas para romper techos de cristal y visibilizar desigualdades más allá de la feminización de plantillas y garantizar la sostenibilidad de las medidas en el tiempo, no que solo sea una cosa puntual de ahora, sino que sea para siempre. Muchas gracias y nos vemos prontito. Muchísimas gracias.